Detente unos segundos y escucha con verdadera atención, no porque vaya a revelarte algo completamente desconocido, sino porque quizá voy a poner en palabras algo que ya existe dentro de ti. Hay una razón profunda por la que continúas buscando respuestas, probando nuevas ideas, cambiando de métodos y escuchando diferentes explicaciones. Y curiosamente, esa razón casi nunca se expresa de manera directa. No necesariamente te falta disciplina, tampoco fuerza de voluntad ni capacidad para seguir adelante. Y quizá tampoco se trata de que todavía no hayas encontrado la herramienta adecuada. El verdadero problema puede encontrarse en un lugar mucho más profundo. Mirarlo de frente puede resultar incómodo, pero también puede convertirse en el punto de partida de una transformación real. Algunas personas dejan de sufrir de la misma manera no porque sus problemas desaparezcan o porque su vida se vuelva perfecta, sino porque algo fundamental comienza a ordenarse dentro de ellas. No se vuelven expertos en soportar más dolor, tampoco aprenden simplemente a distraerse mejor, ni necesitan obligarse a pensar de manera positiva durante todo el día. Lo que sucede es mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más profundo. Comienzan a percibir algo que antes permanecía oculto. Y cuando realmente logras verlo, el sufrimiento deja de ocupar el lugar central que tenía en tu vida. Lo más extraño es que probablemente tú ya sabes de qué estoy hablando. Tal vez todavía no puedas explicarlo con precisión, ni convertirlo en una idea perfectamente estructurada, pero existe una parte de ti que lo reconoce. Siempre estuvo ahí. Incluso mientras escuchas estas palabras, quizá otra parte de tu mente intenta quitarles importancia. Puede decirte que esto ya lo conoces, que no hay nada nuevo, que has escuchado algo parecido muchas veces. Pero esa reacción también puede formar parte del mismo mecanismo que mantiene las cosas exactamente como están. Carl Jung dedicó gran parte de su vida a explorar una idea fundamental. No se trataba de una teoría complicada ni de un sistema imposible de comprender, sino de una verdad sencilla de expresar y difícil de aceptar. Escribió extensamente, trabajó con personas que atravesaban conflictos profundos y examinó sus propios mundos internos para intentar comprender aquello que muchos prefieren evitar. La dificultad nunca estuvo realmente en entender la idea. El verdadero desafío era atreverse a contemplarla sin escapar, porque cuando una verdad así deja de ser solamente una información intelectual y comienza a experimentarse personalmente, muchas de las cosas que hoy persigues empiezan a perder parte de su poder. Los libros, las técnicas, las promesas, los maestros y todas esas figuras a las que miras esperando encontrar una respuesta definitiva pueden empezar a parecer diferentes caminos que rodean algo que siempre estuvo presente. Y aquí aparece la primera verdad incómoda. Nunca has experimentado la realidad exactamente como es. Ni una sola vez. Aquello que llamas realidad no llega a tu conciencia de manera directa. Lo que realmente experimentas sucede dentro de ti. El mundo que crees estar viviendo no es el mundo en su forma absoluta, sino el mundo tal como tu mente lo interpreta. No observas las cosas únicamente por lo que son, sino a través de tus recuerdos, tus temores, tus heridas, tus expectativas y tus deseos. Antes incluso de que una experiencia tenga significado para ti, tu mente ya está interpretándola. Decide si aquello representa peligro, rechazo, pérdida, amenaza, oportunidad o algo completamente diferente. Todo lo que experimentas atraviesa primero ese filtro interior. Por eso, dos personas pueden encontrarse exactamente ante la misma situación y vivirla de maneras completamente opuestas. Para una puede significar una traición, mientras que para otra puede representar alivio. Para una puede ser un fracaso, mientras que para otra
puede convertirse en una oportunidad para liberarse. El acontecimiento externo puede ser idéntico. Lo que cambia es la manera en que cada persona lo procesa internamente. Esto no es simplemente una manera optimista de observar la vida, es una parte fundamental de la experiencia humana. Jung utilizó la expresión realidad psíquica para describir este fenómeno, no porque esa realidad fuera falsa, sino porque pertenece al mundo interno. Y para quien la experimenta, esa realidad puede sentirse incluso más poderosa que cualquier explicación externa. El problema comienza cuando olvidas que existe ese filtro. Cuando te identificas completamente con lo que sientes y asumes que todo lo que ocurre dentro de ti es causado únicamente por aquello que sucede fuera, la vida empieza a parecer una fuerza que constantemente te arrastra. Te conviertes en alguien que reacciona una y otra vez a circunstancias que parecen estar fuera de tu control. Discutes con personas, luchas contra situaciones, intentas modificar el exterior para conseguir paz interior y, cuanto más luchas, más aparecen las mismas emociones bajo diferentes circunstancias. Cambian los rostros, cambian los lugares y cambian las historias, pero la sensación permanece. El hecho de haber llegado hasta este punto tampoco es accidental. La mayoría de las personas se marcha antes de llegar a este nivel de reflexión. Si continúas escuchando, quizá existe dentro de ti una parte que ya comprendió que seguir escapando no resolverá el problema. Haz una pequeña pausa y reconoce ese momento. Puedes escribir en los comentarios, elijo hacerme consciente. No como una frase vacía, ni como una afirmación automática, sino como una decisión de comenzar a observar aquello que anteriormente dirigía tu comportamiento sin que te dieras cuenta. Ahora continuemos. Jung descubrió algo que puede resultar bastante incómodo. La mente suele tomar aquello que no queremos reconocer en nosotros mismos y proyectarlo hacia el exterior. Después reaccionamos ante ello como si perteneciera completamente al mundo. Una persona te molesta y no sabes explicar exactamente por qué. Una situación te afecta muchísimo más de lo que objetivamente parece justificar. Te encuentras viviendo conflictos parecidos una y otra vez, y comienzas a pensar que todo es casualidad, pero muchas veces existe una conexión. Tu mundo interior puede estar expresándose a través de experiencias de las que todavía no eres plenamente consciente. La mente no puede mantener eternamente escondido aquello que ha sido reprimido. De alguna manera necesita expresarlo. Si no puedes reconocer una parte de ti como propia, es posible que termines encontrándola reflejada en otras personas, en diferentes circunstancias o incluso en la manera en que interpretas la vida. Entonces luchas contra ese reflejo, creyendo que el problema se encuentra afuera, sin darte cuenta de que la intensidad de tu reacción puede estar relacionada con algo que vive dentro de ti. Por eso, algunas etapas de la vida resultan tan agotadoras. Es parecido a discutir con un espejo mientras crees que el problema está en la persona que aparece al otro lado. Cambias de pareja, de amistades, de trabajo, de entorno o de objetivos, pero el mismo reflejo vuelve a aparecer. No necesariamente porque tengas mala suerte, sino porque existe algo dentro de ti que todavía no ha sido observado. Aquí aparece una idea esencial. Mientras no seas consciente de lo que ocurre en tu interior, aquello seguirá teniendo influencia sobre tu vida desde un lugar que no puedes ver. Y entonces puedes llamarlo destino, mala suerte o una serie interminable de coincidencias. Jung insistía en que aquello que permanece inconsciente puede terminar dirigiendo nuestras decisiones. Esto ayuda a comprender por qué algunos conflictos reaparecen, por qué ciertas relaciones terminan siguiendo patrones similares y por qué determinadas emociones aparecen una y otra vez en situaciones parecidas. No significa que el mundo esté conspirando contra ti. Puede significar
que tu mente continúa reproduciendo algo que todavía no has reconocido. Este punto suele generar resistencia porque obliga a dejar de señalar únicamente hacia afuera y comenzar a mirar hacia adentro. Y hacerlo no significa culparte, significa recuperar una parte de tu capacidad de elección. Si todo el origen del problema está siempre fuera de ti, entonces prácticamente no existe nada que puedas transformar. Jung no proponía que lucharas contra tus emociones, ni que te obligaras a convertirte en una persona completamente diferente. Su planteamiento era más profundo. Observar con claridad ya puede comenzar a cambiar la relación que tienes con aquello que experimentas. No necesitas dominar cada emoción que aparece. Primero necesitas aprender a observarla. No necesitas fingir que no existe una parte oscura dentro de ti. Necesitas reconocer que está ahí. Cuando comienzas a hacer esto, algo dentro de ti empieza a relajarse. Dejas de responder automáticamente. Empiezas a identificar patrones donde antes solamente percibías confusión. Y cuando puedes reconocer un patrón, ya no estás completamente atrapado dentro de él. Sin embargo, existe otro peligro: convertir todo este conocimiento en una idea más que simplemente acumulas. Puedes decir, lo entiendo, y continuar actuando exactamente de la misma manera. Para Jung, eso no era suficiente. El conocimiento debía convertirse en experiencia. Tenía que tocar una parte profunda de ti. Tenía que incomodarte y hacerte cuestionar la historia que llevas años contándote acerca de quién eres y de por qué tu vida es como es. Cuando realmente comprendes que no estás percibiendo la realidad directamente, sino la interpretación que tu mente construye sobre ella, tu relación con los problemas empieza a transformarse. Algo pierde intensidad, algo deja de tener el mismo poder sobre ti, y esto apenas comienza. Todavía falta comprender por qué determinadas personas pueden afectarte de una manera desproporcionada, por qué algunas relaciones llegan a convertirse en una obsesión, y por qué existe esa sensación persistente de que, hagas lo que hagas, todavía te falta algo. Y ahí es donde la cuestión se vuelve todavía más profunda. Empiezas a darte cuenta de que no todo te afecta de la misma manera. Algunas palabras, algunas miradas, ciertos gestos o determinados tonos de voz parecen tocar algo muy sensible dentro de ti. Hay ocasiones en las que un acontecimiento aparentemente pequeño puede cambiar por completo tu estado de ánimo. Sientes tensión, incomodidad o incluso una reacción física intensa y rápidamente concluyes que todo ocurrió por culpa de lo que otra persona hizo o dijo. Pero cuando observas la situación con honestidad, descubres algo interesante. Muchas veces la intensidad de tu reacción no corresponde al tamaño real del acontecimiento. Lo que verdaderamente te afecta no es únicamente lo que ocurrió, sino aquello que ese acontecimiento despertó dentro de ti. Jung observó que existen partes de nosotros mismos que aprendemos a ocultar, no necesariamente porque sean malas, sino porque en algún momento aprendimos que mostrarlas podía traer consecuencias. Tal vez aprendiste que expresar rabia era peligroso, que establecer límites significaba ser egoísta, que mostrar deseo era algo vergonzoso, que llorar demostraba debilidad, que buscar reconocimiento era inmaduro o que querer destacar era algo incorrecto. Así que hiciste lo que muchas personas hacen, escondiste esas partes. Las enterraste, las reprimiste, las disfrazaste y comenzaste a actuar como si no existieran. Pero una parte de ti no desaparece simplemente porque decidas no mirarla. Y aquí aparece una de las consecuencias más importantes. Aquello que no reconoces en ti puede intentar encontrar una salida a través de tus reacciones hacia otras personas. Existen personas que pueden provocarte incluso sin hacer demasiado. Te irritan, te generan rechazo, despiertan rabia o producen una incomodidad que ni siquiera sabes explicar. Y si eres completamente sincero,
quizá descubras que a veces no reaccionas tanto por lo que esa persona hace, sino por lo que representa para ti. Su manera de vivir puede mostrar una cualidad que tú no te permites expresar. Su comportamiento puede tocar una parte de ti que has mantenido escondida. Y eso puede convertirse en una amenaza para la imagen que has construido de ti mismo. Esta comprensión rompe una ilusión bastante cómoda, la idea de que el problema siempre está en la otra persona. Por supuesto, existen personas difíciles y situaciones objetivamente problemáticas. Pero aquí hablamos de algo diferente, de esos momentos en los que tu reacción es demasiado intensa, demasiado personal o emocionalmente cargada, como si alguien hubiera encontrado exactamente el punto donde más te duele. Desde esta perspectiva, cuando algo o alguien te provoca una reacción exagerada, vale la pena preguntarte qué parte de ti podría estar intentando ser reconocida. No para justificar el comportamiento de nadie, sino para comprender mejor tu propia reacción. Y aquí aparece un cambio que puede resultar difícil de aceptar. Dejar de necesitar tener siempre la razón acerca de tu enojo. Dejar de repetir, soy así porque me hicieron así, o reacciono de esta manera porque me provocaron. Muchas veces, algo dentro de ti está buscando ser visto y utiliza el mundo exterior como una especie de pantalla. No significa que estés imaginando lo que sucede, sino que tu mente interpreta aquello que ocurre utilizando toda tu historia personal. Esto también ayuda a entender una experiencia que puede doler todavía más, la obsesión emocional. Esa sensación de que alguien es la persona que finalmente te completa, de que sin esa persona algo fundamental falta, de que has encontrado la pieza que por fin encaja en tu vida. No necesitas haber estudiado psicología para reconocer este fenómeno. La mente puede transformar a otra persona en un símbolo. De repente, dejas de verla como un ser humano real, con defectos, límites y necesidades propias. Empiezas a verla como una promesa, como salvación, como significado, como aquello que crees que siempre te ha faltado. Pero cuando conviertes a alguien en una promesa, ya no lo estás viendo con claridad. Estás observándolo desde una necesidad, y una necesidad intensa no observa, exige. Ahí comienzan muchas historias que parecen inevitables. Idealizas a la persona, entregas demasiado de ti, empiezas a perderte, y finalmente llega la decepción. No necesariamente porque la otra persona sea mala, sino porque la imagen que construiste de ella era demasiado grande para que un ser humano real pudiera sostenerla. Lo que al principio parece destino puede ser simplemente una proyección disfrazada de amor. Y cuando esa ilusión desaparece, el dolor no proviene únicamente de perder a alguien. También aparece el descubrimiento de que estabas buscando una parte de ti en el lugar equivocado. Por eso una pregunta puede ser mucho más útil que cualquier consejo rápido. ¿Qué estoy buscando en esta persona que todavía no estoy aprendiendo a darme a mí mismo? ¿Qué parte de mi seguridad estoy colocando en manos de alguien más? ¿Qué cualidad estoy intentando conseguir afuera? Fuerza, valor, calma, reconocimiento, seguridad, pasión. ¿Qué aspecto de mí estoy esperando que otra persona active para sentirme completo? Y ahora llegamos al lugar donde se encuentran muchas de las repeticiones que tanto cansancio producen. Existen patrones que parecen repetirse con una precisión sorprendente. Cambian las personas, cambian los lugares, cambia tu edad y cambian las circunstancias, pero el resultado emocional termina siendo demasiado parecido. Otra vez aparece la misma sensación, otra vez la misma herida, otra vez el mismo final. Entonces aparece la frase que muchas personas utilizan para resignarse.
siempre me pasa lo mismo. Pero desde la perspectiva de Jung, la repetición puede ser entendida de una manera diferente. Cuando una experiencia vuelve una y otra vez, puede representar una señal de tu mundo interno. No necesariamente es la vida castigándote. Puede ser algo dentro de ti intentando llamar tu atención. La mente no siempre puede decir directamente, mira esto. A veces lo expresa mediante experiencias repetidas, colocándote en situaciones que vuelven a tocar el mismo punto hasta que finalmente decides observarlo. El error consiste en creer que el problema siempre está en la situación concreta. Entonces cambias de trabajo, cambias de pareja, te mudas de ciudad, modificas tus amistades o intentas construir una vida completamente diferente. Y sí, algunas veces esos cambios son necesarios. Pero si el patrón interno continúa intacto, la historia puede volver a escribirse con personajes diferentes. Lo que se repite no siempre es el acontecimiento. Lo que se repite puede ser la estructura interna desde la cual eliges, interpretas y reaccionas. Jung habló de complejos y conflictos internos que pueden desarrollarse cuando una experiencia importante no ha sido procesada. No necesitas utilizar palabras complicadas para comprenderlo. Imagina una herida emocional que nunca terminó de cerrarse. Puede que no duela constantemente, pero sigue presente. Y cuando alguien toca exactamente ese punto, tu reacción ya no pertenece solamente al presente. Una parte de ella viene del pasado. Tu cuerpo se tensa, tus pensamientos se aceleran, tu voz cambia, aparece la necesidad de controlar, surge el miedo o la rabia y después te preguntas por qué reaccionaste de esa manera. La respuesta puede ser sencilla. No reaccionaste solamente a lo que estaba ocurriendo. Reaccionaste también a aquello que el momento despertó en ti. En esas situaciones, una parte de tu personalidad puede tomar el control. No es necesariamente tu parte más tranquila y consciente, sino aquella que aprendió a protegerte o sobrevivir en determinadas circunstancias. Puede aparecer como frialdad, agresividad, sumisión, complacencia, desconfianza o necesidad de escapar. Y suele hacerlo rápidamente, casi sin pedir permiso. Después construyes explicaciones racionales para justificar lo que ocurrió, pero la reacción inicial ya había sucedido automáticamente. Mientras no hagas consciente aquello que influye silenciosamente en tus decisiones, continuará teniendo poder sobre ti. Puedes llamarlo destino, mala suerte o simplemente así es la vida, pero quizá exista un patrón interno funcionando sin que lo notes. Y aquí aparece la parte más incómoda. Si muchos de tus patrones nacen dentro de ti, entonces la posibilidad de transformarlos también comienza dentro de ti. No como una frase motivacional, sino como una práctica real de observación. El cambio no comienza necesariamente cuando consigues algo nuevo en el exterior. Comienza cuando finalmente reconoces qué estás repitiendo y empiezas a comprender por qué. En este momento suele aparecer una resistencia muy humana. Tu mente puede decir, entonces todo es culpa mía. Pero esa conclusión también es una trampa. No estamos hablando de culpa. La culpa puede paralizarte, mientras que la responsabilidad te devuelve capacidad de actuar. Ser responsable significa reconocer aquello que antes no podías ver y dejar de comportarte como si fueras simplemente un objeto que reacciona a todo lo que sucede a su alrededor. Significa aceptar que existe una parte de ti que participa en ciertos patrones y precisamente por eso existe también una posibilidad de cambiar. La propuesta de Jung no consiste en convertirte en una persona perfecta que nunca se enfada, nunca siente miedo y jamás pierde el control. Es mucho más realista.
Aprender a reconocer el instante en que un patrón comienza a tomar el mando. Observarlo. Sentirlo, identificarlo internamente, ponerle nombre, no para luchar contra ti mismo, sino para dejar de estar completamente dominado por aquello que ocurre dentro de ti. Y cuando empiezas a hacer esto, algo importante cambia. Ya no puedes continuar viviendo exactamente de la misma manera porque comienzas a observar tus propios movimientos internos. Empiezas a detectar cuando buscas en otras personas algo que necesitas desarrollar dentro de ti. Empiezas a reconocer cuando una reacción pertenece más a una herida antigua que a lo que realmente está sucediendo en el presente. Y, sobre todo, empiezas a comprender por qué determinadas personas parecen tener tanto poder emocional sobre ti. Ese poder no siempre proviene de ellas. Muchas veces proviene de aquello que logran tocar dentro de ti. Cuando comprendes esto, el mundo deja de parecer simplemente un enemigo caótico y comienza a convertirse en un espejo que puede mostrarte cosas que necesitas conocer. Pero existe una condición para utilizar ese espejo. Tienes que estar dispuesto a mirar aquello que has evitado durante mucho tiempo. Y precisamente ahí es donde muchas personas se detienen, porque después de comprender los conceptos llega algo mucho más difícil: encontrarte con tu propia sombra sin maquillaje, sin excusas y sin las historias que utilizabas para protegerte. Y cuando llegas a este punto, ocurre algo silencioso, pero definitivo. Ya no puedes decir que no lo sabías. Ya no puedes fingir que todo lo que ocurre dentro de ti es provocado exclusivamente por el exterior. Algo comienza a comprender que el conflicto principal no siempre está en el mundo, sino en la manera inconsciente en que te relacionas con él. Jung no proponía eliminar tu oscuridad ni transformarte en una versión idealizada de ti mismo. Su planteamiento apuntaba hacia algo mucho más profundo: dejar de ser dirigido por aquello que no puedes ver. Porque lo que permanece inconsciente no desaparece, continúa actuando. Y mientras actúa desde las sombras, puedes creer que estás tomando decisiones conscientes cuando en realidad muchas veces simplemente estás reaccionando. La conciencia no promete que la vida será cómoda, promete algo diferente: claridad. Y esa claridad puede doler al principio porque rompe la historia que utilizabas para explicarte a ti mismo. Pero también puede ser lo que finalmente interrumpa ciertos ciclos, reduzca la repetición y debilite esa sensación de estar atrapado en una historia que parece cambiar de nombres, pero conservar siempre el mismo final. Si algo de esto resonó contigo, no lo conviertas simplemente en otro contenido que consumes y olvidas. Haz algo sencillo y sincero. Suscríbete y escribe en los comentarios: elijo hacerme consciente. No como una frase bonita, sino como una decisión personal. Porque quizá el verdadero despertar no consiste en descubrir algo que nunca habías visto, sino en dejar de escapar de aquello que siempre estuvo dentro de ti.